Washington tuvo problemas para imponer la carta. En el Departamento de Estado internamente se lo habían planteado a las claras. Los latinoamericanos se equivocaron de elección. Estos hacían llamamientos para implementar políticas diseñadas para mejorar la distribución de la renta y para aumentar el nivel de la vida de las masas. Y se hallaban en el convencimiento de que los pioneros beneficiarios del desarrollo de los recursos de un país deben ser la gente del país, no los inversores de Estados Unidos. Esto era inaceptable, por lo que el ejército de la soberanía no podía permitirse. Pueden ser libres, pero libres para hacer las elecciones correctas. Este mensaje ha sido forzosamente recordado de manera regular, episodio tras episodio, hasta hoy. Mencionaré un par de ejemplos. Guatemala tuvo un breve interludio de democracia, truncado por un golpe de Estado de Estados Unidos. Al ciudadano esto se le presentó como una defensa contra los rusos. Algo exótico, pero fue así. Internamente la estocada fue diferente y la amenaza fue vista de modo más real. He aquí el modo que lo vieron. Los problemas económicos y sociales del modo más real del gobierno electo se acordaban de las aspiraciones de los trabajadores y los campesinos e inspiraban lealtad y defendían los intereses de la mayor parte de los guatemaltecos más conscientes. Todavía peor, el gobierno de Guatemala se había vuelto una amenaza creciente para la estabilidad de Honduras y El Salvador. Su reforma agraria era una poderosa arma de propaganda. Sus amplios programas sociales de ayuda a los trabajadores y campesinos en una lucha victoriosa contra las clases altas y las grandes empresas extranjeras. Tenían gran predicamento entre la población de los vecinos centroamericanos, donde se daban condiciones similares. Así que la solución militar fue necesaria. Duró 40 años y ha dejado la misma cultura de terror que sus vecinos centroamericanos. Lo mismo aconteció en Cuba, otro caso de actualidad, cuando Estados Unidos tomó secretamente la decisión de deponer al gobierno de Cuba en 1960. El razonamiento fue muy similar. Esto lo explica el historiador Hunter Schlesinger, quien resumió para el presidente Kennedy y el estudio de una misión de América Latina en un informe secreto. La amenaza cubana, según la misión, consistía en la difusión de la idea de Castro de solucionar uno mismo sus propios asuntos. Esto era una enfermedad que podía infectar al resto de América Latina, explicó Schlesinger, donde los pobres y los excluidos, es decir, casi todo el mundo, estimulados por ejemplo de la revolución cubana, están exigiendo oportunidades para una vida decente. Así que había que hacer alguna cosa. Y ya se sabe lo que se hizo. ¿Qué tal la conexión soviética? Se mencionaba así en el informe. Mientras tanto, la Unión Soviética se deja querer, concediendo grandes préstamos para el desarrollo y presentándose a sí misma como el modelo a seguir para alcanzar la modernización de una sola generación. Bueno, pues esa era la amenaza de tomar sus vidas bajo su control, y debe ser destruida mediante terrorismo y estrangulación económica, tal como hoy en día continúa. Todo ello es totalmente independiente de la Guerra Fría. Seguramente hoy se da por obvio, sin ni siquiera documentos secretos. Las mismas preocupaciones de la posguerra fría llevaron al rápido desmantelamiento del breve experimento democrático en Haití por parte de los presidentes Bush y Clinton, como continuación de antiguas intervenciones. Las mismas preocupaciones subyacen en el fondo de los acuerdos comerciales, como el TLC-3, por ejemplo. Vale la pena recordar que en esas fechas la propaganda decía que iba a ser una maravillosa bendición para la clase trabajadora de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Estas ideas fueron discretamente abandonadas poco después, cuando se vio lo que había. Lo que era obvio desde el principio fue finalmente aceptado. El objetivo consistía en encerrar a México en las reformas de los años 80, las cuales redujeron drásticamente los salarios y enriquecieron a un pequeño sector de inversores extranjeros. Las preocupaciones de fondo se articularon en una forma de conferencia en Washington sobre estrategias de desarrollo en América Latina en 1990. Se advirtió que una democracia abierta pondría a prueba la apuesta de entornizar un gobierno más interesado a retar a Estados Unidos en aspectos económicos y nacionalistas. Señalemos que es la misma amenaza de 1945, desde entonces superada encerrando a México en obligaciones derivadas de tratados. Estas mismas razones subyacen detrás de medio siglo de tortura y terror, no solo en el hemisferio occidental. Se encuentra también en el núcleo de los acuerdos sobre derechos de los inversores que están siendo impuestos bajo esta forma específica de globalización que está diseñada por el nexo de Estado-empresas. Pero volvamos al punto de partida, la contestada cuestión de la libertad y los derechos, y consecuentemente la soberanía que de ello deriva. ¿Es inherente que las personas de carne y hueso, o solo aquellas ricas y privilegiadas?
o incluso construcciones abstractas como las empresas, el capital o los estados? En el siglo pasado, la idea de tales entidades tienen derechos especiales sobre las personas fue definida contundentemente. Los ejemplos más prominentes son el bolchevismo, el fascismo y la idea de empresa privada, que constituye una forma de tiranía privatizada. Dos de estos sistemas se colapsaron, el tercero está vivo y progresando bajo el manto de Tina. No hay alternativa al emergente sistema de mercantilismo empresarial que está disfrazado de eufemismos como la globalización o libre cambio. Hace un siglo, durante los primeros estados de la toma de poder de América por parte de empresas, la discusión sobre estos temas era bastante abierta. Los conservadores denunciaron el proceso describiéndolo como un retorno al feudalismo y una forma de comunismo, lo que no era para nada una analogía inapropiada. Los orígenes intelectuales eran similares, basados en la idea neo-hegeliana de derecho a las entidades orgánicas, juntamente con la creencia en la necesidad de tener una administración centralizada de los sistemas caóticos, como los mercados, que estaban totalmente fuera de control. Vale la pena retener la idea de que hoy en día se denomina economía de libre cambio. Una parte muy grande de las transacciones internacionales, denominadas comercio para despistar, probablemente alrededor del 70% de estas, se hacen de hecho dentro de instituciones gestionadas centralizadamente, entre empresas y alianzas empresariales. Pero no destaquemos otras formas de distorsiones radicales del mercado. La crítica conservadora usó el término conservador sentido tradicional. Tales conservadores hoy en día apenas existen. Fue recogida por los liberales progresistas del extremo del abanico político a principios del siglo XX, siendo quizás el más renombrado John Dewey, importante filósofo social americano, cuyo trabajo se centró en temas de democracia. Sostuvo que las formas democráticas tienen escasa entidad cuando la vida del país, producción, comercio, medios de comunicación, está dominada por tiranías privadas en un sistema que él denominó feudalismo industrial. En la clase trabajadora está subordinada al control de los directivos, y la política se ha vuelto la sombra de las grandes empresas sobre la sociedad. Fijémonos que estaba articulando ideas que eran lugar común entre la clase obrera unos cuantos años antes. Lo mismo ocurrió con su llamamiento a la eliminación, sustitución del feudalismo industrial mediante la democracia industrial autogestionada. Es interesante señalar que los intelectuales progresistas que se mostraron a favor del proceso de la toma de poder por parte de las empresas también estuvieron más o menos de acuerdo con la descripción de la situación. Woodrow Wilson, por ejemplo, escribió que la mayor parte de los hombres son sirvientes de las grandes empresas, que actualmente constituyen la mayor parte de los negocios del país, en una América muy diferente de la anterior, que ya no es lugar de emprendedores individuales, de oportunidades individuales y de logros individuales. En la nueva América que surge, pequeños grupos de hombres controlan grandes empresas, ostentan el poder, el control sobre la riqueza, las oportunidades de negocio del país, tornándose rivales del mismo gobierno y minando la soberanía popular ejercida a través de un sistema político democrático. Aunque observemos que esto fue escrito en apoyo del proceso, describía el proceso como quizás desafortunado, pero necesario, alineándose en particular con el mundo de los negocios tras los destructivos fallos del mercado por los años precedentes, que convencieron al mundo de los negocios y a los intelectuales progresistas de que los mercados que había administrarlos y que las transacciones financieras había que regularlas. Cuestiones similares, muy similares, están hoy de moda en la arena internacional, por ejemplo la reforma de la arquitectura financiera y cosas así. Hace un siglo, las grandes empresas veían garantizadas los derechos de las personas mediante una actividad judicial radical, una violación extrema de los principios liberales clásicos. Fueron asimismo liberadas de antiguas obligaciones de ceñirse a las actividades empresariales específicas para las que tenían autorización. Y todavía más, en un importante cambio de orientación, los jueces decantaron su poder a favor de los accionistas, identificándose en un partenariado con el control centralizado y con la persona inmortal de la empresa. Aquellos que conozcan la historia del comunismo reconocerán que este proceso es muy similar al proceso que tenía lugar a la vez muy pronto predicho, por cierto, por críticos de la izquierda, marxistas de izquierda y críticos anarquistas del bolchevismo. Gente como Rosa Luxemburg, quien había advertido con bastante antelación que la ideología centralizadora desplazaría el poder de la clase obrera hacia el partido, hacia el comité central,
y luego hacia el líder máximo, tal como ocurrió poco después de la conquista del poder estatal en 1917, que destruyó a su vez lo poco que quedaba de los principios y formas socialistas. Los propagandistas de ambos lados prefieren una historia diferente que les vaya mejor, pero creo que esta es la correcta. En años recientes, las grandes empresas han venido escatimando derechos que van mucho más allá de las personas, bajo las reglas de la Organización Internacional del Trabajo. Las grandes empresas exigen respeto al derecho del tratamiento nacional. Esto quiere decir que la General Motors, si está operando en México, puede exigirse tratada como una empresa mexicana. Este derecho corresponde solamente a las personas inmortales, no es un derecho de las personas de carne y hueso. Un mexicano puede ir a Nueva York y exigir tratamiento nacional y que se le conceda, pero las grandes empresas sí que pueden. Otras reglas exigen que los derechos de los inversores, prestamistas y especuladores deben prevalecer sobre los derechos de la gente de carne y hueso de a pie, minando la soberanía popular y los derechos democráticos. Las grandes empresas, como bien se sabe, se adaptan y actúan de muchos modos contra la soberanía de los estados. Hay muchos casos interesantes. Por ejemplo, en Guatemala, hace un par de años, se intentó reducir la mortalidad infantil regulando la comercialización de la leche en polvo para niños por parte de las multinacionales. Las medidas que Guatemala propuso se adaptaron a las directrices de la Organización Mundial de la Salud y respetaban los códigos internacionales. Pero la Gerber Corporation denunció tal expropiación y la amenaza de una queja a la Organización Mundial de Comercio fue suficiente para que Guatemala retirara la propuesta por temor a medidas de represalias por parte de Estados Unidos. La primera queja bajo las nuevas reglas de la OMC se formuló contra Estados Unidos por parte de Venezuela y Brasil, que se quejaban de que las regulaciones EPA referentes al petróleo violaban sus derechos como exportadores. En esa ocasión Washington aceptó, supuestamente por temor a sanciones, pero soy escéptico sobre esta interpretación. No creo que Estados Unidos tenga miedo de sanciones de Venezuela y Brasil. Más probablemente la administración Clinton simplemente no vio ninguna razón de peso para defender el medio ambiente y proteger la salud. Obscenas cuestiones de este calibre aparecen una y otra vez con fuerza. Decenas de millones de personas en todo el mundo mueren de enfermedades evitables por culpa de medidas proteccionistas escritas en la regla de la OMC, que garantizan a las grandes empresas privadas el derecho de fijar precios monopolistas. Tailandia y Sudáfrica, por ejemplo, que disponen de una industria farmacéutica, podrían producir medicamentos que salvaran vidas por una fracción del costo del precio monopolístico, pero no se atreven por medio de sanciones comerciales. De hecho, en 1998, Estados Unidos llegó a amenazar a la Organización Mundial de la Salud con retirar sus cuotas si a ésta se le ocurría controlar los efectos de las condiciones comerciales sobre la salud. Estas son amenazas reales. A todo ello se le llama derechos comerciales, pero no tienen nada que ver con el comercio. Tienen que ver con prácticas monopolísticas de fijación de precios reforzada por medidas proteccionistas que se incluyen en los acuerdos de libre cambio. Estas medidas están diseñadas para asegurar los derechos empresariales, que también tienen como efecto la reducción del crecimiento y de las innovaciones, naturalmente. Estas son solo una parte de la retahíla de regulaciones instruidas en estos acuerdos que frenan el desarrollo y el crecimiento. Lo que motivan estas medidas son los derechos de los inversores, no el comercio. El comercio, por supuesto, carece de valor en sí mismo, solo tiene valor si se incrementa el bienestar humano. En general, el principio primordial de la OMC y de sus tratados consiste en que la soberanía y los derechos democráticos tienen que estar subordinados a los derechos de los inversores. En la práctica, eso significa que prevalecen los derechos de estas gigantescas personas inmortales, tiranías privadas a las cuales la gente debe subordinarse. Estas son las razones que condujeron a los notables hechos de City. De todos modos, el conflicto entre la soberanía popular y el poder privado se puso de manifiesto mucho más crudamente unos meses después de Seattle, en Montreal, cuando fue alcanzado un ambiguo acuerdo sobre las bases del llamado Protocolo de Bioseguridad. Ahí la cuestión estuvo muy clara. Citando el New York Times, se alcanzó un compromiso tras intensas negociaciones que a menudo incitaban el enfrentamiento de Estados Unidos contra casi todo el mundo, por culpa de lo que se llamó el principio de precaución. ¿De qué se trata? El jefe de la delegación de la Unión Europea lo describió así: los países deben tener la libertad, el derecho soberano de tomar medidas precautorias ante las semillas genéticamente modificadas, microbios, animales y cosechas que sospechen perjudiciales. Estados Unidos, sin embargo, insistió que deben aplicar las reglas de la OMC.
Dichas reglas dicen que una importación solo puede ser prohibida si existe evidencia científica. Fijémonos dónde se encuentra aquí el objetivo. Lo que se discute es si la gente tiene derecho de rechazar ser objeto de un experimento. Para ejemplificarlo, supongamos que el departamento de biología de la universidad encontrara aquí y nos dijera: amigos, vais a ser objeto de un experimento que tenemos que llevar a cabo. No sabemos a dónde nos va a llevar. No sé, ¿qué tal unos electrodos en el cerebro para ver qué pasa? Podéis negaros, pero solo se podéis esgrimir una evidencia científica de que esto os va a perjudicar. En condiciones normales no vamos a poder esgrimir tal evidencia. La pregunta es, ¿tenéis derecho a negaros? Según las reglas de la OMC, no tenéis que ser objetos del experimento. Es una forma en la que Edward Herman llama soberanía del productor. El productor reina, son los consumidores los que deben defenderse de alguna manera. A nivel interno, esto funciona, tal como Herman apunta. No es responsabilidad, dice, de la industria química ni de los fabricantes de pesticidas demostrar o probar que lo que están echando al medio ambiente es seguro. Es responsabilidad del ciudadano demostrar científicamente que no lo es, y tiene que hacerlo a través de las agencias públicas con bajo presupuesto, susceptibles de dejarse influir ante las presiones de la industria. Esta fue la cuestión que se discutió en Montreal, y una suerte de acuerdo ambiguo fue alcanzado. Dejemos claro que no se tocó ninguno de los principios, y esto se puede ver simplemente observando quién estaba presente. Estados Unidos estaba a un lado de la mesa, y se le unieron algunos otros países con intereses en biotecnología y agroexportaciones de alta tecnología, y en el otro lado estaban todos los demás, aquellos que no tenían esperanzas de sacar tajada del experimento. Esta era la situación, y esto nos dice a las claras que principios se discutían por razones similares. La Unión Europea favorece aranceles altos sobre los productos agrícolas, tal como lo hacía Estados Unidos hace 40 años. Ahora ya no, y no porque los principios hayan cambiado, sino porque el poder ha cambiado. Hay un principio no escrito que dice que los poderosos y privilegiados deben tener capacidad de hacer lo que quieran, por supuesto esgrimiéndose nobles motivos. El corolario es lo que la soberanía y los derechos democráticos de la gente, en este caso, deben pasar de ser, y esto es lo dramático, refractarios a ser objeto de experimento cuando las grandes empresas de Estados Unidos pueden ser tajada del experimento. La invocación por parte de Estados Unidos de las reglas de la OMC es muy natural, ya que codifican ese principio, y esto es fundamental. Estos temas, aunque son muy reales y afectan a un gran número de personas en el mundo, son de hecho secundarios ante otras modalidades de reducción de la soberanía a favor del poder privado. Pienso que, con probabilidad, la más importante fue el desmantelamiento del sistema de Bretton Woods a principios de los años 70 por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y otros. Dicho sistema fue diseñado por Estados Unidos y el Reino Unido en los años 40. Años de abrumador apoyo popular a los programas de bienestar social y medidas democráticas radicales. En parte por eso el sistema de Bretton Woods, a mediados de los 40, regulaba las tasas de intercambio y permitía controlar los flujos de capital. La idea era atajar la especulación perniciosa a gran escala y restringir la fuga de capitales. Los motivos eran claros y se articularon diáfanamente. Los flujos libres de capital crean lo que se ha llamado en ocasiones un parlamento virtual del capital global, el cual puede ejercer su poder de veto sobre políticas gubernamentales que se consideren irracionales. Esto implica los derechos laborales, programas educativos o de salud o políticas públicas de estímulo de la economía o, de hecho, cualquier cosa que ayude a la gente y no a los beneficios, y por lo tanto es irracional en un sentido técnico. El sistema de Bretton Woods funcionó más o menos durante 25 años, época que ha sido calificada por muchos economistas como la edad de oro del capitalismo moderno de Estado más apropiadamente. Fue un periodo que duró hasta los 70 más o menos, de rápido crecimiento, sin precedentes históricos de la economía, del comercio, de la productividad, de la inversión capital, de extensión del estado de bienestar, simplemente una edad de oro. Todo se vino abajo a principios de los años 70. El sistema de Bretton Woods fue desmantelado con la liberación de los mercados financieros y la implementación de tipos de cambios flotantes. El periodo siguiente ha sido descrito como una edad de plomo. Hubo una enorme explosión de capital especulativo a muy corto plazo que ahogaba la economía productiva. Hubo un deterioro remarcable en todas y cada una de las magnitudes económicas.
crecimiento económico o considerablemente más lento, crecimiento de la productividad más lento, así como la inversión en capital, las tasas de interés mucho más altas que frenan el crecimiento, mayor volatilidad de los mercados y crisis financieras. Todo esto tiene efectos muy severos sobre la gente, incluso en los países ricos. Estancamiento o declive de los salarios, jornadas de trabajo mucho más largas, hecho particularmente remarcable en Estados Unidos, y recorte de los servicios. A título de ejemplo, en esta gran economía de la que se habla en todo el mundo, la medida del ingreso familiar ha retrocedido a la de 1989, que está bastante por debajo de la de los 70. Ha sido también una época de desmantelamiento de las medidas socialdemócratas que tanto han contribuido a la mejora del bienestar humano. En general, el nuevo orden internacional impuesto ha concedido un poder de veto mayor para el parlamento virtual de los inversores de capital privado, llevándonos a un declive significativo de la democracia y los derechos de la soberanía, y un importante deterioro de la salud pública. Del mismo modo que estos efectos se dejan notar en sociedades ricas, son catastróficas en las sociedades más pobres. Son efectos que cruzan transversalmente las sociedades. No es que tal sociedad se haya enriquecido y esta otra se haya empobrecido. Las medidas más significativas comprenden sectores globales de la población. Así, por ejemplo, echando mano a análisis recientes del Banco Mundial, si tomamos el 5% de la población más rica y la comparamos con el 5% más pobre, el ratio era 78:1 en 1988 y 114:1 en 1993. Siendo este el último año del que se disponen datos. Ahora es indudablemente más alto. Los mismos datos muestran que el 1% más rico tiene los mismos ingresos que el 57% más pobre, 2.500 millones de personas. Para los países ricos está claro. Un conocido economista, Barry H. Green, en su reconocida historia del sistema monetario internacional señaló, como mucha gente ha señalado, que la actual fase de globalización es bastante similar a la situación anterior a la Primera Guerra Mundial, grosso modo. Sin embargo, hay diferencias. Una diferencia esencial, explica, es que en esa época la política gubernamental no estaba politizada por el sufragio universal masculino y el surgimiento del sindicalismo y de los partidos parlamentarios obreros. En consecuencia, los graves costos de la ortodoxia financiera impuesta por el parlamento virtual podía ser transferido a la población en general. Pero este lujo, en 1945, ya no estuvo al alcance de la era más demócrata de Bretton Woods, así que los límites de la movilidad del capital fueron sustituidos por límites de la democracia como una fuente de aislamiento de las presiones del mercado. Hay un corolario a todo ello. Es natural que el desmantelamiento del orden económico de posguerra debe ir acompañado de un ataque a la democracia sustantiva, libertad, soberanía popular y derechos humanos, bajo el eslogan TINA. Esa suerte de grotesca bufonada de marxismo vulgar, el eslogan, no hace falta decirlo, es un fraude. El particular orden socioeconómico impuesto es el resultado de decisiones humanas e instituciones humanas. Las decisiones pueden modificarse, las instituciones pueden modificarse y en caso necesario desmantelarse y destituirse, tal como la gente honesta y valiente ha venido haciendo a lo largo de la historia.